Bueno, no hay que olvidar también otro de los fenómenos que estaban sucediendo por aquellos años, que era la psicología freudiana, ¿no? El inicio del psicoanálisis y todo lo que tenía que ver con la interpretación de los sueños y la aparición en la esfera de conocimiento, si bien la psicología todavía no había alcanzado la certificación de ciencia, aparecían una conceptualización de todas esas fuerzas interiores, libidinales, que Freud abordaba, también Jung, como los dos referentes más importantes, y que el expresionismo va a poner en funciones, tanto en su materia representativa pictórica, teatral y cinematográfica. Pero, decíamos, esto colabora sobre todo a lo que será la situación social que dará la materia del expresionismo, porque contábamos que Alemania estaba en una situación verdaderamente caótica, donde teníamos un poder central débil, con poca representatividad de parte del pueblo alemán, entendiendo que esa burguesía de alguna manera se asimilaba demasiado con los intereses y las formas de aplicación de lo que sería la burguesía norteamericana. Y obviamente el paralelo inevitable que haría gran parte del conservadurismo alemán que apoyó a Hitler sería el paralelo de pensar esas formas de ejercicio del poder de la burguesía norteamericana y europea con el ascenso al poder mundial del judaísmo, ¿no? Entendiendo que el judaísmo encontró en Estados Unidos su lugar de construcción en el cine norteamericano. El cine norteamericano va a ser considerado por el propio Goebbels como la expresión épica del judaísmo, y en todo el globo, en todo el mundo se entiende que los principales intereses son de origen judío. Me animo a decir de origen sionista, ¿no? Si se quiere, que ese sería el judaísmo más ortodoxo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hicimos una especie de recorrido antropológico de lo que terminaría en el devenir de esta situación. Y en algún momento, en la única clase que tuvimos, lo hemos hablado, pero lo repasamos ahora, decíamos qué había pasado con el pueblo judío en Europa luego de su dispersión tras su surgimiento en lo que se conoce como el Medio Oriente. Y decíamos que el judaísmo había logrado, a partir de las prohibiciones católicas del lucramiento con el dinero, había logrado configurarse como un estrato con cierto acceso a ese mismo dinero que le daba la identidad de lo que sería el prestamista, ¿no? De lo que sería aquel que tenía un cierto excedente de dinero porque podía lucrar con el dinero, porque podía tratar con el dinero, porque la religión judía no lo prohibía, y en base a eso había configurado una identidad en Europa sobre el prestamista, si se quiere también el mal visto usurero y demás. En base a esto se entiende que el judaísmo logra desarrollar un poder financiero en los años posteriores, ya con las bancas más desarrolladas, logra generar un poderío financiero que es lo que va a configurar el poderío que le permita acceder a los bienes de producción. Es decir, aquellos que compren las maquinarias, aquellos que tengan sus intereses puestos en juego en las nuevas formas de producción industriales, van a tener mayor o menor relación, pero van a tener alguna relación con los intereses devenidos de la especulación financiera o la inversión financiera judía. Cuando estoy diciendo esto, posicionándome desde lo que va a ser la crítica del pensamiento alemán más conservador y de lo que va a ser la crítica del nazismo hacia la situación, que se entienda que lo que estoy haciendo es un mapa configurado por el propio conservadurismo alemán. Después, en el medio de esto, podemos llegar a ver cuánto es totalmente así, cuántos condicionantes hay,
se pueden hacer un montón de llamamientos y declaraciones. Vamos a ir un poco al hueso de dónde iba el planteamiento de la Alemania más conservadora y del nazismo. Porque no digamos el nazismo como si... Lo que vamos a intentar en este tiempo es desmitificar la creencia de que el nazismo es una fuerza demoníaca venida desde los infiernos, como si fuera una especie de épica literaria que se posó sobre el mundo como una nube, como una sombra, y que se fue cuando soplaron los vientos de liberación. No. Intentemos sacar esa visión simplista y fantástica de las cosas. No, el nazismo es el producto de un proceso creado mucho antes de la existencia misma del nazismo y proveniente de un conservadurismo tradicional folclórico de Alemania y de toda Europa, gente. Porque el nazismo consiguió consenso en toda Europa hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial. Lo cual le permitió un espacio de maniobra y acción para, una vez ya montada toda su puesta en escena, convertirse en una maquinaria que durante mucho tiempo fue imposible de desmantelar o de parar. Entonces vamos a partir de esa base, ¿no? De entender que el nazismo contó con el aval y básicamente se formó a partir no solamente de la iniciativa de Hitler, pero Hitler solo no hubiese logrado nada, sino de sectores concentrados y conservadores que entendían que las nuevas formas de producción burguesas industriales estaban deformando la esencia alemana. Y lo que proponían era una nueva forma o una readaptación de esa iniciativa puramente burguesa, puramente especulativa, porque hay algo que también tenemos que entender. El capitalismo, el fin del capitalismo no es la producción, gente, entendámoslo. El fin del capitalismo es la rentabilidad, y si esa rentabilidad se obtiene fabricando chocolates o se obtiene poniendo la plata en una cuenta determinada con un testaferro en Panamá, no le interesa al capitalismo o a la ideología capitalista de dónde viene. Le interesa que el excedente sea el mayor en menor tiempo posible y a menor costo posible. Y eso es desde el origen mismo. El industrialismo fue una coyuntura que incluso ni siquiera podemos decir, si bien obviamente fue el motor de rompimiento de los esquemas feudales, no era la búsqueda de los primeros años del capitalismo. La industria fue el contexto. Y esto se demuestra rápidamente a partir de la crisis del 29. La crisis del 29 sucedió porque los intereses se aplicaban a la especulación y no a la reinversión industrial. Entonces llegó un momento que la especulación era mayor que la inversión en la industria, y terminó pasando lo que pasó con el mercado financiero del 29. Ahí se muestra la matriz, porque tenemos incorporado un poco la leyenda que el capitalismo se fue deformando en los últimos años, pero el capitalismo siempre persiguió el mismo fin, que es la obtención de excedente al menor costo posible. No importa si eso se logra fabricando, especulando o vendiendo personas en el mercado negro. No le interesa, no aplica moral a eso. La moral, el sujeto que lleva a cabo eso, su moral la exorciza los domingos en la iglesia protestante. Por eso decíamos que la doble moral de la ideología protestante en función del capitalismo. Es por esto que el industrialismo después aparecerá como parche tras la Segunda Guerra Mundial para reconstruir una situación devastada, y también como tapón ideológico y productivo a el ascenso y la expansión de las ideas comunistas. Eso también hay que entenderlo, pero será materia que vamos a desarrollar en otro momento. A lo que vamos ahora es que, sin dar, obviamente no le vamos a dar la razón a lo que terminó formando el nazismo, muy lejano a eso, pero vamos a intentar comprender por qué esta gente fue hacia ese abismo que terminó configurándose el nazismo. Bueno, una de estas cuestiones era la crítica a cierto salvajismo en la búsqueda de la rentabilidad de parte de este modelo
capitalista que se estaba forjando por estos años. Entonces, obviamente, los sectores más conservadores, más tradicionales, más cercanos a ciertas formas anteriores de cómo de cómo ganarse la vida, entendieron allí que eso era una perversión que estaba arrastrando a la sociedad alemana a una especie de espiral demencial por la búsqueda de la rentabilidad, y que generaba, por ejemplo, que empezáramos a tener altos índices de desocupación, de inflación, porque la moneda del marco alemán solamente servía como moneda de cambio para la extracción, en relación al dólar. Entonces la especulación le permitía solamente al marco funcionar como moneda de cambio, un poco como pasa con el peso argentino, como moneda de cambio para después ganar más dinero en relación a la especulación con el dólar, con lo que era Wall Street, con lo que es Wall Street. Entonces, en aquellos momentos, y esto se ve en la película del huevo de la serpiente de Bergman, cuando llegue el momento que la vean, si no la vieron aún, en aquellos momentos el marco alemán valía más por lo que pesaba que por el valor nominal del billete. O sea, piensen la locura de esto, ¿no? Es decir, se pesaba el dinero porque valía más por el peso que por el valor nominal. A esos niveles demenciales termina llegando la sociedad alemana, que de alguna forma se encuentra totalmente abierta al surgimiento de lo que será el nazismo. Se podría haber llamado nazismo como se podría haber llamado cualquier otra cosa, y eso es lo que va a reflejar Caligari. Porque cuando se produce Caligari, cuando la filma Robert Bien, Hitler no se llamaba Hitler, no existía, y el nazismo no se llamaba nazismo. Pero sí se entendía que ante esta situación iba a surgir un Caligari, iba a surgir alguien que en base a un postulado científico, a un poder de manipulación, iba a hipnotizar al pueblo alemán, a las voluntades alemanas, a los intereses alemanes, a ciertos grupos con poder, los iba a hipnotizar para llevarlos al desastre, ¿no? Que obviamente se entiende que en la alegoría Caligari es este poder que surgirá encarnado en Hitler, y si se quiere, el personaje del sonámbulo es el pueblo alemán, ¿no? Como para que se entienda la alegoría. Bueno, esto se veía venir. Entonces, en base a eso es que tenemos que tomar el valor de una película como Caligari, el valor premonitorio incluso, o mismo de toda la corriente expresionismo, no solamente cinematográfica, sino también teatral, pictórica y demás.